ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y les agradezco infinitamente que me hagan el favor de escucharme durante esta hora de la mañana, son las 9:05. Y estaremos platicando aquí varios chismecitos, varias cositas que van sucediendo, analizando un poquito el contexto, un poco lo internacional, porque termina sin arreglarse las cosas, el mundo está en una fase de transición, de evolución, no sé cómo llamarlo, pero estamos migrando un nuevo esquema, no sabemos a cuál, no sabemos cómo se va a acomodar, pero lo que sí es que las cosas no van a ser igual que antes en ningún sentido. Yo creo que México se tiene que dar cuenta, o al menos los mexicanos nos tenemos que dar cuenta que tenemos que participar más en las mesas internacionales, más en el contexto internacional, porque, como diría el presidente de Canadá, ¿no? O si no estás en la mesa, estás en el menú. Y eso siento que es algo que en México no lo hemos creído, no hemos terminado como de dilucidar la potencia económica que somos la potencia número 12 del planeta. Solo hay 11 países arriba de nosotros que tienen un mayor aportación a la economía mundial, y de esos 11 estamos a punto de rebasar a Canadá y a Rusia. O sea, estamos a muy pocos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, no porcentuales, sino de Producto Interno Bruto en general, de producción interna de nuestros países, a punto de rebasar a estas dos potencias económicas, y eso nos posicionaría ya como la 10ª potencia económica. Y eso, bueno, pues te hace sentarte cada vez en la mesa, que tus decisiones internas sean un factor importante para la propia economía del planeta, ¿no? Y esa parte creo que no la tenemos muy interiorizada, o al menos nunca la contemplamos. Esa es una parte, ¿no? De saber qué es lo que está pasando en el planeta, cómo se está moviendo el mundo y por qué las repercusiones en la economía local, en las acciones de los gobiernos que tenemos aquí en el país, etcétera. Pero también, ¿qué tenemos que hacer en lo local? Lo local tenemos que trabajar bajo ese contexto, trabajar bajo esa premisa de los cambios que está habiendo en el planeta, y creo que no está pasando, ¿no? Yo me pongo a analizar un poco las respuestas que dan los políticos locales a los temas nacionales e internacionales, y se me hacen tan básicas, tan chafas en muchos sentidos, como que no entienden qué es lo que está pasando realmente en el mundo. Un ejemplo muy claro, y eso ya lo he dicho en varias ocasiones, con el tema del Tratado de Libre Comercio, a la hora que cancelan, bueno, que no cancelan, sino que deciden no renovar tal cual está el Tratado de Libre Comercio. Ya lo expliqué la semana pasada lo que creo, o sea, cómo es lo que está pasando al respecto, ¿no? De que Estados Unidos dice, yo no lo voy a renovar tal como está, vámonos a un proceso de revisión, y esa revisión se puede dar por 10 ocasiones, durante 10 años consecutivos. Si al final deciden no renovarlo, bueno, en 10 años se acabaría el Tratado de Libre Comercio, cosa que no va a suceder, o si sucede sería otra vez como cambio de nombre, ¿no? El TLC que conocíamos en su momento ya no existe, ahora es un TEMEC, es exactamente lo mismo, pero es un tratado diferente, ¿no? Eso va a volver a pasar. Pero luego, a mí lo que me molesta mucho es que luego salen políticos a decir, es que no nos renovaron el TEMEC porque Morena es un narcopartido. Por favor, no le mientan a la gente tan descaradamente, ¿no? La gente no es güey, y muchas veces en decisiones, en políticas, creen que la gente es tonta. ¿Ustedes realmente creen que Donald Trump se sentó en una mesa y dijo, Morena es un narcopartido, vamos a cancelar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos? Pues por supuesto que no. O sea, esto va mucho más allá. Esto va en un tema de proteccionismo de la economía de Estados Unidos. Por eso le pusieron impuestos, aranceles, impuestos a la exportación, que son los aranceles, a Japón, a China, a la Unión Europea, a todos los países, incluido una isla de pingüinos. Bueno, a todos ellos les pusieron aranceles. No es un tema local, ni es un tema que Morena es un narcopartido, etcétera. ¿Por qué me molesta esto? Entiendo que es parte de la narrativa política, entiendo que es parte de esta pelea política que hay muy viva, muy
no sé qué palabra decirlo, pero en Chihuahua, localmente, ¿no? Esta polarización política que hay está muy cañona. Pero salir con estas declaraciones es mentirle a la gente. Por supuesto que no es un factor la política interna de México, la política partidista en México, para que en Washington, en la Casa Blanca, hayan decidido no renovar tal cual el Tratado de Libre Comercio. La verdad es que es una visión mucho más proteccionista, es una visión donde quieren recaudar a través de aranceles y donde quieren volver a tener una potencia económica Estados Unidos en un contexto de una lucha por la hegemonía, una lucha por seguir siendo la potencia económica mundial principal con China. Eso es la verdadera razón por la que no se renueva el TEMEC tal cual. Además, que hay muchas cosas que no están contempladas en el Tratado de Libre Comercio, como es la inteligencia artificial, que tiene escasos 4 años en el mundo funcionando y que pues no están contempladas en el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, se tiene que revisar para implementar nuevas cosas, para hablar de temas más actuales, para hablar de cosas que neta se utilizan en el día a día y que no están en ese papel, porque cuando se redactó ese papel no existían esos temas. El punto aquí es, no podemos dar una respuesta tan básica a un problema tan complejo. Y lo que sí tenemos que hacer es empezar a informar, y si yo fuera un funcionario público, un político chihuahuense, pues saldría a hablar con claridad frente a estos temas. Y lo que más me preocupa no es la politiquería de salir a culpar un tema de conflicto interno local con una decisión tan trascendental a nivel internacional. O sea, estamos hablando del tratado comercial más importante del planeta. Lo que más me preocupa es que ningún personaje político local ha salido a hablar y decir, a ver, bajo este contexto en el que ya estamos inmersos, en el que ya vivimos y vamos a vivir en los próximos años en el futuro, donde sabemos que la palabra incertidumbre va a reinar en los próximos siglos aquí en este planeta, porque los cambios son cada vez más rápidos, lo cual genera incertidumbre hacia el futuro, con todo lo que esto implica, ¿no? No ha habido un personaje político que salga a decir cómo vamos a brindar la mayor certidumbre posible en Chihuahua, en la capital, en el estado, en lo que está en nuestras manos, para que dentro de la incertidumbre global, al menos Chihuahua ofrezca ciertas certezas, ¿no? Para que dentro de todo el relajo posible, nosotros ofrezcamos el mayor orden posible de lo que tenemos de posibilidades donde sí podemos actuar. No sé si me estoy explicando, pero ninguno de nuestros líderes ha salido a decirnos un plan de acción de cómo vamos a brindar certezas las más posibles para que la inversión siga llegando a Chihuahua, para que siga habiendo un desarrollo económico local, para que siga habiendo un crecimiento económico en nuestra capital, en nuestro estado, para que bajo estos problemas internacionales nosotros tengamos las cosas más básicas muy bien cimentadas para generar un clima lo mejor posible dentro de este mundo cambiante. Nadie ha salido a darnos eso. Todo lo que han salido a decir son politiquerías, son echarse culpas unos a otros, pero además culpas bien chafas, ¿no? Culpas donde sabes que no es así. Sabes que no es cierto esto, ¿no? Y aún así lo dicen con una facilidad que neta digo, ¿quién está pensando esto atrás, no? Y lo gacho es que nos ponemos el pie nosotros mismos, ¿no? O sea, a la hora que le llaman narcopartido a un partido que gobierna actualmente tu país, pues lo único que hace es generar más incertidumbre, porque sabemos que en todos los partidos políticos se ha metido el crimen organizado sí o sí. Sabemos que en todos los partidos hay gente corrupta. Sabemos que en todos los partidos hay delincuentes. Sabemos que en todos los partidos hay personajes que quieren candidaturas y que tienen carpetas de investigación y delitos atrás increíbles. Pero también sabemos que en todos los partidos hay gente buena y que en todos los partidos hay gente con la visión y con la querencia de construir un mejor país.
y sabemos que en todos los partidos hay algo de razón en sus acciones. Y es ahí donde tenemos que entrar al debate, ¿no? Al debate de las ideas, el mundo de las ideas, por qué es mejor esta vía, por qué es mejor el capitalismo que el socialismo, por qué es mejor la libre empresa que la participación del Estado en el mundo empresarial, por qué es mejor trabajar con programas sociales grandes antes de esta otra vía, por qué es mejor enfocarnos así a los recursos renovables, a la energía limpia, a la energía natural, etcétera, que esta otra vía. Y es ahí donde tenemos que debatir, pero no enfrascarnos en una política, en un tema partidista polarizado por cosas que no tienen sentido, pero que además no son del todo ciertas y que además lo único que hacen es generar más incertidumbre en un mundo donde lo que necesitamos son certezas. Me encantaría ver que saliera el alcalde, la gobernadora, la presidenta de México, los políticos que tenemos, senadores, diputados, diciendo, a ver, este es el plan para Chihuahua para dar la mayor calidad y mayor tema de certidumbre. ¿Qué significan acciones como? Vamos a mantener un gasto en cuestión de inversión pública en estos niveles, ¿no? Del 15% de nuestro presupuesto para generar la infraestructura necesaria para que haya desarrollo en nuestra ciudad. Vamos a modificar nuestros reglamentos y leyes y vamos a reducir, vamos a purgar todo lo que ya no sirve, que son requisitos, que son innecesarios ya en este momento y que solo generan un gasto para poderlos cumplir y además pues hay una cuota para que las empresas y quitar esas cuotas que ya no son necesarias para que nuestras empresas, nuestras pymes, nuestros pequeños negocios, los changarros como les llamamos normalmente, puedan crecer y pueda abrirse mucho más. Vamos a generar estas ciertas actividades culturales, sociales, para poder generar un dinamismo en nuestra localidad. Vamos a meter este tipo de educación hacia el futuro en nuestras escuelas, al menos aquí en Chihuahua, ¿no? Vamos a brindar ciertas capacitaciones a nuestros jóvenes en inteligencia artificial, en el desarrollo de sistemas, en la mecatrónica, etc. O sea, este tipo de acciones son con las que deberían de salir los gobiernos a decir, así es como creemos que vamos a contrarrestar la incertidumbre mundial para que al menos aquí en Chihuahua tengamos ciertas certezas sobre el futuro. Esa es la visión. Y eso lo platicamos ahorita. Es chafísima la política que estamos viviendo. Yo no sé si es el momento de más decadencia, como decíamos ahorita, pero sí es de los momentos más tristes que hemos visto en la política local. Y lo vemos, es muy explícito. Lo platicaba hace poquito con alguien, le decía, ¿cómo es posible que están todos los espectaculares llenos de Chihuahua de candidatos, ¿no? Y precandidatos y de todos los partidos políticos? Ya no queda una sola barda libre que no esté choleada, como le decimos, por los propios políticos. Que sabemos que todo eso, para empezar, va en contra de las leyes que tenemos actualmente, que ellos mismos hacen. Y que ellos mismos levantan la mano cuando entran y dicen, prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Bueno, sabemos que están rebasando la Constitución, pasándose de listos con eso, pero lo que a mí más me preocupa, porque eso ya es normal, digamos, ya lo normalizamos, estos fraudes electorales o estos delitos electorales, que sabemos que lo son, todos sabemos, menos el INE y menos los institutos encargados de sancionar esas cosas al parecer. Pero lo que más me preocupa a mí es la falta de innovación. O sea, todos son exactamente iguales. Todos los espectaculares son el monito a la izquierda, el nombre a la derecha y una falsa entrevista abajo, ¿no? Y es como, mínimo haz algo diferente. O sea, mínimo cambia la forma del espectacular, los colores, la imagen. En lugar de decir que es un medio de comunicación, pues di que es una asociación civil. Algo de innovación. Pero no hay eso. Y así está la política actualmente, estancada y ciclada en aventarse garrotazos unos a otros, pero garrotazos chafísimas, que cuando tenemos que hablar de cosas serias, nadie está diciendo eso. Nadie está hablando de lo serio. Y eso es lo más triste que tenemos actualmente en la política chihuahuense. Vamos al primer corte comercial. Se me olvidó poner las redes sociales, pero vamos al primer corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras.
Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Desde hoy, estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta y ahorita hablábamos de ese tema de lo complicado que está haciendo la política en Chihuahua y hay ciertos puntos importantes, ¿no? Yo no sé cómo va a ser el proceso de definición que hay dentro del PAN, porque al final creo que las cosas no van a ser como en algún momento se dijo desde la presidencia nacional, lo cual creo que también fue un error del presidente nacional, porque como que cuando salió Jorge Romero a decir cómo iba a ser todo el tema del nuevo PAN con el nuevo logo y cómo iban a elegir a los candidatos, etcétera, al final como que no estaba consensuado, o además todo se hizo como siempre, desde la centrocracia, desde el país que o sea, que creen que todo es el centro del país y no es así. Chihuahua era un caso especial. El punto es que, pues, primero dijeron que iban a ser elecciones abiertas, con candidatos que se registran en la aplicación que fueran ciudadanos, etcétera. No va a poder ser así. Y ahorita, pues, se ve, hay demasiados candidatos para la alcaldía por parte del PAN. De Morena no se ve alguien claro. La verdad es que cero claridad de parte en cuestión de Morena, ¿no? Tengo entendido pues que Brenda Ríos quiere, la diputada, que Marco Quesada, el exalcalde, también otra vez quiere, Miguel Rix creo que también quiere, pero no hay nada claro, ¿no? Ni se ve algún personaje que esté destacando al respecto. Pero dentro del PAN sí, y veíamos como a dos perfiles muy claros, que son los que creo yo tienen más experiencia y mucho más años recorriendo el gobierno municipal, etcétera, ¿no? Y pues obviamente es Santiago de la Peña, que creo que es un gran servidor público, ¿no? Y tiene mucha experiencia, igual que César Jauregui. Ahora, César pues tiene el problema de que hay en la fiscalía una investigación, el cual está involucrado por haber sido fiscal general del Estado con el tema de los agentes de la CIA, que fue el tema que empezó toda esta lucha y guerra que hay ahorita
bipartidista, ¿no? En Chihuahua y que ha calentado mucho el tema político. Pero este choque de trenes que está habiendo entre los punteros, digamos, para ser el candidato a alcalde por parte del PAN, pues va a ser algo complicado hacia el interior del PAN, ¿no? Creo que se aglutinó ya mucho del panismo en contra de Santiago La Peña con la excusa de que no es panista de toda la vida, cosa que a mí se me hace un argumento bastante irrelevante en este momento, porque sí es relevante para el interior del PAN, pero hacia afuera es un tema que no es relevante. ¿Por qué? Pues porque la gente lo que queremos es al mejor, no al más azul o al más rojo o al más esto, ¿no? Queremos al mejor candidato o candidata en los partidos políticos. Pero bueno, ese es el argumento que hay ahorita. Y sí hay ya creo que una lucha o una clara confrontación entre, porque se dice que Santiago La Peña es el favorito de Palacio de Gobierno, y pues qué es lo que va a pasar ahí en esa parte interna panista. Repito, son personas con mucha experiencia, son muy buenos servidores públicos, pero esta lucha de trenes, este choque de trenes que está habiendo entre los dos punteros, pues lo único que va a hacer es desgastar hacia adentro. Y además el PAN siempre ha sido reconocido porque sus elecciones internas, sus procesos internos son muy desgastantes para ellos hacia afuera. Me ha tocado estar en varias elecciones internas del PAN y se dan hasta con la cubeta. O sea, se sacan todos los trapitos que no sacaría un partido de oposición, ¿no? Y eso siempre ha sido parte de la pata de donde cojea el panismo. Porque si fueran elecciones limpias, si fueran procesos de debate limpio, procesos de argumentación, de ver quién es el más preparado, el que mejor tiene una visión sobre el futuro, lo que hablamos ahorita, ¿no? Pues tenemos este contexto internacional donde tenemos una guerra que Estados Unidos claramente no pudo ganar, como es la de Irán, ¿no? Que viene todo el proceso del petróleo, que eso hace que haya una inflación a nivel internacional, una inflación global en muchos temas. ¿Quién ve mejores, quién tiene mejores soluciones bajo ese contexto, ¿no? Pero en Chihuahua pasamos a un tema de quién es el menos corrupto, quién es el que menos investigaciones tiene, quién es el menos malo. Y eso, pues no está chido. Ahora, si te vas ya a los partidos, pues se dan con estos cubetazos que difícilmente se levantan después de ellos, ¿no? Que difícilmente logran salir avantes o con un crecimiento frente ya a los otros candidatos de los otros partidos. Vamos a ver cómo se define a lo interior, pero yo sí creo que no va a ser algo, por cómo está pintando las cosas, con las chirinolas, diría Jauregui, que está viendo, pues no sé cuál va a ser, pero yo creo que sería importante que ya salieran a definir cuáles van a ser las reglas del juego y los procesos de selección de los candidatos que va a tener Acción Nacional. ¿Por qué es tan importante este proceso? Pues porque son los favoritos. En este momento son los favoritos. Y además creo que es tanta la visión de que está tan competida la gobernatura entre PAN y Morena, que los panistas quieren asegurar, digamos, su futuro político en la capital. Y eso hace que haya muchísimos candidatos a la capital y pues nomás veo 2 hacia la gobernatura, ¿no? Que claramente ya está definido que va a ser el alcalde Marco Bonilla el candidato del PAN a la gobernatura. No hay otro y aunque lo hubiera no tendría la posibilidad mínima de ganar porque no tendría el conocimiento, el crecimiento y las cosas que sí tiene que Marco, que ha sido un buen alcalde y que creo que pues va a ser es el mejor competidor frente a un Morena que tiene una fuerza de marca que en los últimos meses se ha desgastado muchísimo. O sea, sí les ha pegado gacho todo el tema de Rocha Moya. Creo que el tema de seguridad les ha pegado, que aunque hay datos positivos en cuestión de combate a la inseguridad, hay otras cosas que no se están viendo, ¿no? En México hablamos todo el tiempo del narcotráfico cuando hay delitos como la extorsión, como el fraude, como el cobro de piso, como la trata de personas, como todo el contexto atrás de las desapariciones, etcétera, que hacen que
el tema del narco pase a un segundo plano, nomás que no estamos acostumbrados a hablar de crimen organizado como tal o mencionar delitos tan claves como son estos, ¿no? El tema, por ejemplo, aquí en Chihuahua, el tema de la tala, que es un tema de árboles en la Sierra Tarahumara, es un tema muy fuerte de crimen organizado, etcétera. Pues que nos enfocamos todo en el tema del narcotráfico cuando ya hay cosas que afectan mucho más a la economía de este país y al ciudadano como tal. Entonces, creo que todo esto le ha pegado mucho a Morena y sí hay un desgaste bastante importante en la visión nacional y en la visión local sobre pues que hacen que sus más adeptos empiecen a dudar de la pertinencia de que Morena continúe en este país. Yo sí creo sinceramente que Morena al menos estará gobernando este país en una o dos presidencias más como mínimo. El tema va a ser Chihuahua, el tema va a ser este estado que ha logrado un protagonismo muy fuerte a nivel nacional en cuestión política, que ha logrado concentrar las noticias y la información en los dimes y diretes locales y han tenido repercusión nacional estos dimes y diretes, donde vemos ya a una gobernadora claramente confrontándose con la federación directamente, o sea, ya generando contenido para esta confrontación directa. Y bueno, eso hace que pues estemos en el foco del huracán y que en el ojo del huracán y que ese foco pues lo que va a hacer es que la elección local aquí en Chihuahua pues vaya a obtener proporciones o importancia que no habíamos visto antes y que pues va a calentar mucho el juego. Y eso es algo que, repito, no nos conviene. No nos conviene que haya una polarización de este tamaño, ¿no? Que no nos conviene que haya un conflicto de este tamaño. Nos conviene que nos sentemos a definir cuál es el mejor futuro. Y ese futuro implica que se sienten morenistas y panistas a debatir qué es lo que necesitamos para lo que viene. Ahorita que está todo el tema del Poniente 5, ahorita en la mañana sacó el alcalde un video explicando en qué va este proceso de esta vialidad que es necesaria en nuestra ciudad y donde dice, oye, pues estamos buscando a Morena, los diputados de Morena, para explicarles el proyecto, que lo entiendan, que lo vean, que pregunten, que cuestionen, que debatan, para llegar a un consenso y que se apruebe el tema de una deuda que va a trascender la administración, porque para que el municipio contraiga una deuda que va a pasar de una administración a otra, se necesita aprobación por parte de los diputados del Congreso del Estado, y es lo que están tratando de hacer, ¿no? Si bien tienen los votos suficientes para aprobar esto, pues lo que quiere el municipio es un consenso generalizado de que esta obra es positiva. Y el debate está en si se necesita una deuda o no se necesita una deuda para esto. Déjenme decirles algo que es importante que se sepa. Los municipios en este país tienen un nivel de deuda máximo. Se puso una ley, la ley de contabilidad gubernamental, y hay una ley exclusiva para el tema de la contratación de deuda municipal, donde te habla de un porcentaje máximo que puede pedir el municipio, y todo va referente a lo que recauda. El municipio de Chihuahua es un municipio que prácticamente tiene cero deuda. La deuda que se genera normalmente, como la que tenemos ahorita, son deudas a corto plazo, que muchas de ellas se pagan en el mismo año. O sea, son deudas de, oye, pues durante el año voy a recaudar 1,000 millones de pesos, pues, y necesito 500 para hacer una obra a principio de año, pues piden 500, pero se paga durante el año, ¿no? Y la deuda que tenemos actualmente, el alcalde prometió dejar el municipio sin esa deuda, ¿no? Que se pague antes de que termine esta administración. Por lo tanto, Chihuahua es un municipio que desde que entró el alcalde Marco Bonilla, entró con cero deuda, se va a dejar con cero deuda, con excepción de este proyecto del tema de la Poniente 5. Y aquí el debate es fuerte ideológicamente, sobre todo, porque hay los que dicen que pues que no es necesario hacer este tipo de infraestructura, que es mucho el dinero que se gasta
para el tema de los vehículos, etcétera. Tienen razón en el sentido de que se tendría que invertir mucho más en el tema del transporte público, etcétera. Pero el problema es tan grande en este momento que sí tienes que sacar estas vialidades que solucionen y que además generan desarrollo en diferentes zonas de la ciudad donde no lo había. O sea, la ciudad crece, naturalmente crece. Las ciudades como Chihuahua son ciudades receptoras de personas que están migrando de pequeños poblados. Y la historia de la humanidad es así. O sea, la historia de la humanidad te dice o hace que te explica cómo el humano tiende a concentrarse en las grandes ciudades. Y sobre todo, a partir de que el campo, que la agricultura se empezó a tecnificar, pues se empezó a ocupar menos gente en el campo, por lo tanto se empezó a concentrar más en las ciudades. Resumen, las ciudades tienden a crecer, por lo tanto necesitas infraestructura para solventar ese crecimiento. Pero también el argumento tienes razón y tiene todo el sentido del mundo de que se le tendría que invertir al menos la misma cantidad de dinero en mejorar el transporte público, en tener transporte público eficiente, porque si no estaríamos en este círculo vicioso donde genero infraestructura para el vehículo, por lo tanto es más fácil tener vehículo aquí en Chihuahua y me acabo el dinero que le tenía que invertir en el transporte público y generamos este ciclo de cuándo vamos a terminar, ¿no? Además, una ciudad extendida es una ciudad mucho menos eficiente, es una ciudad más costosa, es más costosa llevar los servicios públicos. ¿Qué significa esto? Pues que si hago una colonia alejada, imagínense tener una bombera, ¿no? Que vaya, pues tarda más para apagar un incendio, por lo tanto tengo que tener una estación de bomberos allá, por lo tanto me va a costar dinero tener esa estación de bomberos allá, y lo mismo con la policía, con el alcantarillado, con el drenaje, con el agua, con todos los servicios públicos que hay, es más cara una ciudad extendida. Y en Chihuahua tenemos que culturalmente cambiar el concepto de ciudad a un esquema donde sepamos que tenemos que evolucionar hacia lo vertical, hacia arriba, que tenemos que concentrar la ciudad, densificar la ciudad. El centro de la ciudad tiene muy pocas personas habitando ahí y eso hace que la ciudad se extienda. Y como la ciudad se está extendiendo, pues necesitamos vialidades para mejorar el tráfico y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en los dos lados hay razón. Pero la solución a esto es que digan que además de hacer el Poniente 5, se le va a invertir cierta cantidad de dinero al transporte público, a mejorar el BOWI, nuestros sistemas de transporte, a mejorar las rutas alimentadoras. Todo ese tipo de temas creo que son los que hacen que esta polarización haga que no avancen las cosas. ¿Y qué es el no avanzar? Pues que no se apruebe este proyecto por parte de los diputados de Morena. Lo que sí está muy mal de los diputados de Morena, y ojalá me esté escuchando aquí el diputado Cuauhtémoc Estrada, Brenda Ríos, Jael Argüelles, que son los diputados que más suenan, o al menos los que yo más escucho en medios. Claro que un diputado siempre tiene que estar abierto a escuchar el proyecto, ¿no? Es más, ojalá, y si yo fuera de Morena en este momento, diría, bueno, vamos a escuchar el proyecto, pero vamos a hacerlo en formato de audiencia pública. Y es ahí donde tenemos que generar este debate, ¿no? No puede haber una cerrazón tal cual por parte de los diputados de Morena, decir, yo no me voy a poner a escuchar el proyecto que trae el alcalde, que trae el municipio, porque eso es lo que hace que esta polarización frene el desarrollo, frene la evolución y frene la infraestructura. Lo que sí tenemos que hacer es generar mucho más espacios de diálogo donde se decida qué es lo posible, qué es lo mejor y se vote esto, ¿no? Entonces, lo pueden hacer en formato de audiencia pública. En la Plaza de Armas lo podrían hacer y sería increíble que hicieran un evento donde se van a sentar los diputados de Morena, los del PAN, van a escuchar al alcalde de Chihuahua panista exponer el proyecto de la vialidad Poniente 5. Ahí mismo se hacen preguntas y respuestas. La sociedad está escuchando, estamos todos viendo. Qué increíble serían formatos de ese tipo. Háganlo, pero siéntense a escuchar los pros y contras. Y también del otro lado, a los panistas, pues pongan atención especial también en los temas del transporte público, cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos al día de hoy, qué se propone a futuro y cómo el municipio también va a participar para mejorar un esquema que no implica darle prioridad al vehículo, pero sí a la persona. Creo que ahí está el debate.
Vamos al corte comercial y volvemos rápidamente aquí al 102.5 en Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Ya estamos de regreso y fíjense que creo que es una buena idea, ¿eh? Ahorita que me salió lo de la audiencia pública, sería importante que ese tema concretamente sería importante que el tema de la Poniente 5 entre Morena y el PAN, donde unos se quieren escuchar a otros para que se debata y se vote el tema, se haga en una audiencia pública. Incluso esa audiencia la podría convocar la sociedad, la podría convocar un grupo de ciudadanos con 50 firmas. Se convoca una audiencia donde se cite tanto a los diputados de Morena como a la propia administración municipal a que nos expliquen el proyecto del Poniente 5, que lo escuchen los diputados, que es lo menos que podrían hacer, y se vote lo que se tenga que votar, porque además lo que no está en debate es el tema de si se hace o no esta vialidad, que sí es necesaria, sí hay conflictos importantes en cuestión de estrangulamiento en pocas vialidades con acceso a la ciudad, digamos, en las nuevas colonias, que también es un tema de una muy mala planeación urbana, que hemos llorado esto durante los últimos, 20 años, ¿no? De que no tenemos una planeación urbana bien hecha como tal. Y que cuando se hace de todos modos no se respeta, pero el punto es que se debata esto en una audiencia pública. Ojalá se logre esto y si es por la ciudadanía, esta convocatoria pues estaría mucho más bonito el tema, pero sí es importante y hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Que no se descuide el transporte público. Chihuahua tiene pésimo transporte público, se ha ido poco a poco tratando de arreglar eso. Ha habido un avance en los últimos años, sin embargo, pues seguimos con lo más básico y bajo esquemas que no funcionan, porque de un lado el gobierno
cree o dice que el sistema de transporte concesionado como está, pues es rentable. Y del otro lado los concesionarios dicen, oye, pues que no es rentable con lo que cobro, ¿no? Y te voy a subir la tarifa y no, y bla, bla. Y el único afectado al final es el ciudadano, porque en ningún país del mundo el transporte público es rentable. En todos lados está subsidiado por el gobierno. Los trenes, los camiones, los BRTs, los combis, lo que sea. Hay un subsidio gubernamental para el transporte público. Cuando no se ve así, es cuando entonces ni avanza ni mejora y además solo se va deteriorando los equipos, etcétera, pues porque los mismos concesionarios no tienen varo para mejorarlo. Entonces, tenemos que romper esas cadenas de pensamiento, esas formas de pensar donde creemos que es rentable ese tipo de cosas y no lo son. Pero una vez que lo entendamos, decir, bueno, ¿con cuánto vamos a subsidiar para que esto funcione? ¿Cómo le vamos a hacer para que tengamos un transporte de calidad, asumiendo que el gobierno va a pagar tanto y que el concesionario, si vamos a seguir en ese esquema, va a pagar qué otras cosas? Porque de las rutas que ya no están concesionadas, el gobierno ya opera ciertas rutas. Entiendo que justo Santiago de la Peña, secretario general de gobierno, lo explicó aquí y lo ha explicado en otros espacios, donde ya el gobierno tomó las líneas del BRT de Ciudad Juárez, entiendo algunas líneas, y los concesionarios operan otras cosas, ¿no? Pero que el mejor servicio es el que el gobierno da. O sea, sí hay una clara distinción entre lo que el gobierno otorga y lo que otorgan los concesionarios. Y en este caso, a su decir, o sea, no tengo el criterio social, digamos, pero es mucho mejor el servicio en lo que está operando directamente el gobierno. Y es así como debe funcionar. Es así como funciona en el mundo. Nada más que en Chihuahua, repito, insistimos en creer que el transporte público es autosustentable económicamente, es rentable económicamente, cosa que no es cierto y hay que romper ese paradigma. Bueno, este tipo de cosas, ese tipo de debates y decir, a ver, si antes se hacía así y no funcionó, solo un loco cree que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes. Necesitamos a alguien que llegue y diga, a ver, vamos a romper con el modelo actual de tajo y vamos a hacer esta apuesta a futuro para mejorar nuestro transporte público, a la par que vamos a construir el tema del Poniente 5. Pero no hay políticos valientes, porque no los hay, porque todos hacen sus cálculos políticos con el status quo, con el momento en el que estamos. Necesitamos políticos valientes que lleguen y digan, a ver, vamos a cambiar este esquema y ya no va a haber, por ejemplo, concesionados de transporte público. Uy, se te van a echar encima los concesionarios. Sí, son 300 concesionarios, no sé cuántos sean, pero son muy pocos comparados con el porcentaje de la población que utiliza el transporte público y que además estaría muy satisfecho de que empezara a haber mejoras poco a poco. Tristemente, no hay ese tipo de políticos que tomen decisiones valientes, pero sí necesitamos hacerlas, porque a eso es cuando hablan de la palabra competitividad, pues es justo eso, la competitividad. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que el transporte público de Chihuahua sea mejor que el de Saltillo y que el de Hermosillo y que el de Culiacán y que el de Mérida, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que aquí sea mucho más rápido abrir una empresa comparado con Saltillo, Mérida, Culiacán? Eso es competitividad y eso es certidumbre. Y eso es los tipos de certezas que tenemos que brindar localmente ante un contexto de cambio mundial y una incertidumbre global. Estoy hilando todos los temas que tocamos el día de hoy, ¿no? Así es como tenemos que hacerle con ese tipo de cosas. Necesitamos políticos valientes que quieran hacer este tipo de acciones a costa de unos costos políticos pequeños, pero que se tienen que asumir. Y necesitamos también diálogo entre nuestras fuerzas políticas para consensar lo mejor para la sociedad. Al final, de eso se trata la política, de generar consensos, de generar el mejor camino, la mejor vía posible. ¿Cómo le hacemos para que el proyecto del Poniente 5 sea el mejor proyecto posible? Pues sentémonos las diferentes, Morena, PAN, PRI, PRD, todos se sienten a decir qué es lo que sigue, cómo es la mejor camino para tener esa vialidad y al mismo tiempo resolver los problemas que tenemos. Los políticos valientes que se atrevan a tomar decisiones diferentes, que se atrevan a probar,
el gobierno es tema de prueba y error y hay que tener eso también en la cabeza. Porque luego también los ciudadanos queremos gobiernos perfectos, ¿no? Que no se equivoquen, que hagan todo a la primera bien. Y hay cosas que se tiene que hacer prueba y error, prueba y error. El mejor ejemplo que hemos visto en los últimos años es el tema de participación ciudadana. Los presupuestos participativos. Oye, vamos a arrancarlos. Oye, este año fíjate que la regamos en esto, vamos a hacerlo mejor para el próximo. Oye, este año fíjate que las escuelas se llevaron toda la votación, entonces hay que cambiar las reglas para mejorar esto. Entonces, tenemos que como ciudadanos entender que los gobiernos también tienen derecho a equivocarse siempre y cuando sean apuestas diferentes para resolver los problemas actuales que tenemos. Pero eso también se hace con diálogo, escuchando. Necesitamos que los diputados de Morena se sienten a escuchar un proyecto y den sus opiniones. Y qué mejor que hacerlo mediante un esquema de participación ciudadana. Pero necesitamos políticos valientes que tengan el valor de apostarle a hacer cosas diferentes para solucionar los problemas que tenemos actualmente. Eso nos va a dar certidumbre ante un mundo lleno de incertidumbre y nos vamos a dejar a un lado de politiquerías chafas y de argumentos chafas que no solucionan nada, como por ejemplo decir que el TEMEC lo cancelaron por el narcopartido de Morena. Eso no soluciona nada, ni es cierto, ni beneficia a nadie, solo nos damos un balazo en el pie. Pero sí necesitamos políticos que lleguen y nos den certezas de cómo podemos hacer que Chihuahua funcione mejor, cómo podemos hacer que nuestro estado tenga mejores reglas que los otros, cómo podemos hacer que este estado sea mucho más eficiente, cómo podemos reducir nuestros costos gubernamentales, cómo podemos ser mucho más eficientes nuestros sistemas para poder abrir empresas mucho más rápido, cómo le podemos hacer para que nuestras vialidades sean mejores, cómo le podemos hacer para solucionar los problemas que tenemos en el transporte público. Este tipo de cosas son las que necesitamos estar hablando. Y no lo escucho, ¿no? Y no lo hay aquí en Chihuahua y hay que apostarle a esas cosas si queremos construir una mejor ciudad, que yo creo que todos los partidos políticos quieren eso. Bueno, al menos creo. Y luego también está el tema ya hablamos un poquito también de la definición interna del PAN, ¿no? Pero en Morena están igual o peor en muchos sentidos, ¿no? Vimos esta semana pasada que, bueno, primero hace como 3 semanas salieron PAN, Verde y PT a decir que sí van en alianza y que pase lo que pase, son hermanitos y van juntos en este proyecto de la 4T. Pero luego la semana pasada vino aquí el presidente del Verde, que no sé cómo creo que Escobar se apellida, no me acuerdo cómo se llama. El presidente del Partido Verde a decir que únicamente irían en alianzas si Cruz Pérez Cuellar es el candidato de la 4T, ¿no? De Morena, PT y Verde. Cosa que yo lo considero podría rayar en el tema de extorsión interna, ¿no? O sea, el Partido Verde doblándole las manos a Morena diciendo, pues si vamos en alianza, sí y solo sí va quien yo quiero como candidato. Eso es una extorsión. Tal cual, ¿no? Y se da dentro de Morena. Cosa que creo que no abona a su discurso, a su idea de que el candidato o candidata que se seleccione va a ser porque la gente decida a quién quiere. Y ellos dicen que la forma de saber quién quiere la gente como candidato es a través de una encuesta. Pues, entonces, ¿para qué quieres una encuesta si ya se condicionó quién va a ser el candidato? Los dos candidatos de Morena son muy fuertes, ¿no? Y aquí hay un debate porque además pues ni siquiera compiten entre ellos porque hay un tema de género que se tiene que decidir y que se decide en la Ciudad de México, ¿no? En la centrópolis, en la centrocracia en la que vivimos en este país. Pero aún así, pues un discurso como este creo que no abona en lo interno. Ni abona que se estén doblando las manitas entre partidos de esa forma, porque, repito, solo tumban la narrativa, el discurso de que la gente es quien decide. Pues si ya está decidido, pues entonces ¿para qué hacen una encuesta, no? Entonces creo que esto le va a afectar un poco en lo local, les va a afectar, en cuestión de la idea, de la percepción que quieren ellos generar, porque, repito, los dos partidos, Morena y PAN, están haciendo todo lo contrario a lo que dicen sus presidentes nacionales. El PAN diciendo que va a ser que te registres en una app, que va a ser una elección abierta, que va la gente a decidir quién es el mejor candidato y que van a invitar ciudadanos, cosa que ninguna de las tres cosas está pasando. Ni va a ser una elección abierta, ni van a ser ciudadanos, ni van a
a elegir al personaje mediante una elección primaria. Y del otro lado, Morena sale y dice que es la gente, el pueblo, el que va a decidir quién va a ser el candidato o candidata a la gobernatura. Pero luego vienen los partidos que integran esta alianza a decir, no. Yo solo voy si va él, ¿no? Yo solo voy si va ella. Y eso pues rompe claramente con los discursos de política pública nacional que han dicho los presidentes de los partidos en cuestión partidista, sobre todo en la elección de Chihuahua. Vamos a ver qué sucede con estas cosas, pero no abona nada, ¿no? Y yo creo que la incongruencia y la falta de cumplimiento a los criterios que ellos mismos ponen, que es incongruencia, repito, es lo que ha afectado tanto a la política y es lo que ha hecho que esta desconfianza crezca en los políticos y es lo que hace que la gente esté tan alejada de la política. Por lo tanto, como se quedan solo los políticos y se quedan en muy pocas manos todo el tema del servicio público, pues hacen lo que quieren. Y como nadie lo vigila, pues entonces tenemos un país que no avanza en los temas importantes porque no habla de las cosas importantes. Creo yo que eso es lo que está pasando actualmente. Pues les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy en este monólogo que me aventé de 1 hora completita. Pero les agradezco que me hagan el favor de escucharme. Espero algo les haga sentido de lo que les dije el día de hoy. Piénsenlo, razónenlo, debátanlo ahí con sus hijos, con sus amigos, con sus padres, con quienes puedan, porque tenemos que mejorar la política local. Ya no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de supervivencia social de nuestra sociedad, de los chihuahuenses, de la gente única y exclusivamente aquí de Chihuahua, solucionar los problemas que tenemos aquí frente a un mundo que nos va a dar incertidumbre por el resto de nuestras vidas. Hay que grabarnos eso. Lo único que llegó para no cambiar es el cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mejor posible aquí, lo local, nosotros, los chihuahuenses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Organizándonos, poniéndonos de acuerdo, debatiendo y escogiendo a los mejores para que gobiernen. No hay otro camino, no hay otra fórmula y entre más rápido nos pongamos las pilas, pues mejor nos va a ir. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Amin Anchondo y les deseo una excelente semana. El mundo de las ideas es el que ha transformado nuestra sociedad. Solo platicando y logrando consensos podremos construir la sociedad en la que soñamos vivir. Ideas Claras. Sigue a Amin Anchondo en redes sociales y participa en